somos el grupo número 3, conformado por Jacqueline Rodríguez y Gabriela Briones. Nosotras pertenecemos al Instituto Tecnológico y Universitario Argos y somos de la carrera de Educación Inclusiva. Nuestro tutor es el Mr. Joel Torres. Nuestra materia es discapacidad intelectual. Hola, mi nombre es Gabriela Briones y hoy les voy a explicar de qué se trata la discapacidad intelectual. Bueno, al hablar de discapacidad intelectual tenemos que tener presente que la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo da el nombre de discapacidad intelectual en el año 2006. Con el fin de que la sociedad no utilice el término de retraso mental al momento de referirse de algún estudiante o profesional. Asimismo, el DSM-5 se refiere a la discapacidad intelectual como un trastorno del desarrollo intelectual dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Ahora vamos a hablar de los criterios que establece la DSM-5 para la discapacidad intelectual. Y aquí tenemos el criterio A, que es el déficit en las funciones intelectuales. Este tiene que ser evaluado clínicamente de forma individual y tiene presente las pruebas estandarizadas de inteligencia, las mismas que serán diagnosticadas por componentes importantes del funcionamiento intelectual, como la memoria de trabajo, la comprensión verbal o razonamiento práctico. A continuación tenemos el criterio B, que este es el déficit en el funcionamiento adaptativo. Se cumple cuando no se alcanzan los niveles de desenvolvimiento en lo referido a la independencia y la responsabilidad social. Es por ello que existen 3 dominios para realizar una evaluación con los datos relevantes que imparten tanto los maestros como los familiares. Y aquí tenemos el primer dominio, que es el conceptual, y podemos incluir las competencias como la memoria, el lenguaje, la lectura y la escritura. También tenemos el dominio social, que implica el reconocimiento de los pensamientos, sentimientos y experiencias de los otros. Asimismo, tenemos el dominio práctico. Este incluye en el aprendizaje y la autonomía en los diferentes hábitos de la vida diaria, tales como el cuidado personal, la organización de tareas escolares, o también el manejo de dinero, entre otros. Y por último, tenemos el criterio C, que es el déficit intelectual y adaptativo. Este ocurre durante el periodo del desarrollo, normalmente a los 18 años. A continuación tenemos los tipos que establece la DSM-5 para la discapacidad intelectual. Y aquí tenemos el tipo leve, en el cual el cociente intelectual suele estar entre los 50 y 69. En los primeros años el desarrollo es más lento en comparación a otros niños de la misma edad. Sin embargo, se comunican y aprenden habilidades básicas con normalidad. Tenemos el tipo moderado, que en el cociente intelectual está entre el 35 y el 49. Son lentos en alcanzar los hitos del desarrollo intelectual, pero sin embargo su capacidad para aprender y pensar lógicamente está disminuida. Pero son capaces de comunicarse y cuidarse de sí mismos teniendo apoyo. Tenemos tipo grave. Aquí el cociente intelectual está entre el 20 y el 34 y todos los aspectos del desarrollo están retrasados y tienen dificultad para pronunciar palabras y tienen un vocabulario muy limitado. Por último tenemos el tipo profundo, que aquí si hablamos de nivel profundo, tenemos que saber que aquí el cociente intelectual está por debajo de 20. Estos individuos no pueden cuidarse de sí mismos y no tienen un lenguaje apropiado. Ahora tenemos la etiología y factores de riesgo. Como pueden observar en este cuadro tenemos el momento prenatal, el momento perinatal y el momento postnatal. Nos vamos a centrar en el momento prenatal y tenemos el factor biomédico, en el cual vamos a encontrar trastornos cromosómicos, trastornos asociados a un único gen, síndromes y trastornos metabólicos. En el factor social vamos a tener lo que es la pobreza, malnutrición materna, violencia doméstica, falta de acceso a cuidadores prenatales. En el factor conductual tenemos el consumo de droga por parte de los padres, consumo de alcohol, consumo de tabaco e inmadurez parental. En el factor educativo tenemos discapacidad cognitiva sin apoyos por parte de los padres, falta de apoyo para la paternidad y o maternidad. Ahora nos centramos en la parte perinatal y asimismo tenemos factores biomédicos: prematuridad, lesiones en el momento del nacimiento, trastornos neonatales.
Factores sociales, falta de cuidados en el momento del nacimiento. Factores conductuales, rechazo por parte de los padres a cuidar al hijo, abandono del hijo por parte de los padres. Factores educativos, falta de informes médicos sobre servicios de intervención tras el alta médica. Nos centramos ahora en la parte postnatal. Y aquí en el factor biomédico tenemos traumatismo craneoencefálico, malnutrición, meningoencefalitis, trastornos epilépticos y trastornos degenerativos. En el factor social tenemos falta de adecuada estimulación, pobreza familiar, enfermedad crónica en la familia e institucionalización. Factor conductual. Vamos a encontrar maltrato y abandono infantil, violencia doméstica, medidas de seguridad inadecuadas, deprivación social, conductas problemáticas del niño. En el factor educativo vamos a encontrar deficiencias parentales, diagnóstico tardío, inadecuados servicios de intervención temprana, inadecuados servicios educativos especiales e inadecuado apoyo familiar. A continuación, mi compañera Jacqueline les va a mostrar más información con respecto a la discapacidad intelectual. Continuando con el tema, tenemos los síntomas clínicos de la DI, entre los cuales nombramos el lenguaje. Los niños con DI generalmente presentan un retraso en la adquisición del lenguaje. Lógicamente, esto va a generar dificultades para hablar y también para expresarse. En cuanto a la percepción, son lentos en percibir y reaccionar a los estímulos ambientales. En el ámbito cognitivo, tenemos aquí que la capacidad de analizar, razonar, comprender y además calcular, teniendo así pensamientos abstractos, están afectadas en mayor o menor medida según la gravedad. Concentración y memoria. La capacidad de concentración es baja y restringida. ¿Cómo podemos apoyar a las personas con DI? Muy bien. Tenemos entonces, primero, que identificar las áreas relevantes de apoyo. Identificar para cada área las actividades relevantes. Evaluar el nivel o intensidad de las necesidades de apoyo. Escribir el plan individualizado de apoyo. Todo esto es muy importante para poder dar ayuda a las personas con discapacidad intelectual. Según el nivel o la intensidad, va a ser el apoyo que reciba. Continuamos. Los aspectos claves del apoyo son los siguientes: desarrollo humano, enseñanza y educación, vida en el hogar, vida en la comunidad, empleo, salud y seguridad, área conductual, área social, protección y defensa. Todo esto es importante, por eso aquí está la palabra aspectos clave. ¿Por qué? Porque a través de los diferentes apoyos podemos garantizar que se cumpla cada uno de estos aspectos. Diagnóstico y evaluación de la discapacidad intelectual. Según el DSM-5 y la CIE-10, para hacer un diagnóstico de discapacidad intelectual deben cumplirse 3 criterios básicos: déficit de las funciones intelectuales, déficit del comportamiento adaptativo. El inicio de los déficits intelectuales y adaptativos es durante el periodo de desarrollo. El diagnóstico requiere de una evaluación profesional exhaustiva de la inteligencia y también del comportamiento adaptativo. A menudo, niños con DI son derivados a buscar tratamientos debido a su comportamiento y no a su baja inteligencia. Las formas moderadas y graves del DI se detectan antes
porque los hitos del desarrollo están marcadamente retrasados. Una evaluación completa debe incluir preguntas detalladas acerca de los antecedentes médicos de los padres y la familia, trastornos genéticos, infecciones durante el embarazo, exposición prenatal a toxinas, daño perinatal, prematuridad y trastornos metabólicos, desarrollo, lenguaje y habilidades motoras, habilidades sociales, comprensión y cálculo, ambiente en el que crece el niño, educación, recursos y también el ambiente familiar. Es muy importante destacar que la realización de un examen físico por el profesional de salud mental o del pediatra centrado en los síntomas asociados a la DI, por ejemplo, la apariencia de la cara amplia y plana del síndrome de Down, que es representativo de una característica, o la presencia de pequeñas manchas blancas o grisáceas café en la periferia del iris, también frecuentes en el síndrome de Down, que indican la posibilidad de una discapacidad intelectual. La evaluación del CI es obligatoria en todos los casos en que se sospeche una discapacidad intelectual. La evaluación del CI, es decir, el coeficiente intelectual, debe realizarse, si es posible, utilizando una de las escalas ampliamente utilizadas que han sido estandarizadas por la población específica. Entre las escalas más utilizadas cabe mencionar la escala de inteligencia para niños de Wechsler y la escala de inteligencia Stanford-Binet. Todo esto es muy importante saber porque de esta manera vamos a poder aportar y ayudar detectando el coeficiente intelectual en mayor o menor grado de un niño, niña, de un estudiante, y de esta manera poder ayudar a que se realicen, en un caso de la escuela, adaptaciones, para que de esta manera pueda aprender de una óptima manera y sin sentirse excluido o excluido. Muchas gracias, espero que esta información les sirva de mucha ayuda para que puedan tener nuevos conocimientos sobre la discapacidad intelectual.